Imagina una camioneta que ha sobrevivido a explosiones, inundaciones, demoliciones, y sigue arrancando como si nada. No es ciencia ficción ni una exageración de comercial japonés, es la Toyota Hilux. En Top Gear intentaron destruirla y fallaron. En zonas de guerra, la eligen antes que un tanque. La aman en Asia, África, América Latina, pero en Estados Unidos no la podés ni comprar. ¿Por qué? ¿Es demasiado peligrosa? ¿O simplemente demasiado buena para ser legal? Lo cierto es que no puede ser vendida legalmente en el país con más camionetas por habitante del planeta. Y aunque suene absurdo, un pollo tuvo algo que ver. ¿Querés saber por qué un país que ama las camionetas le cerró las puertas a una de las mejores del mundo? ¿Incluso es casi una amenaza nacional? Entonces, abróchate el cinturón, que esto arranca con todo. La Toyota Hilux nació en 1968 con una misión sencilla pero ambiciosa: ser una pickup compacta, confiable y todoterreno. Lo logró y después rompió la tabla de logros. Con los años, esta camioneta pasó de ser un vehículo útil a convertirse en un ícono de la resistencia. ¿Querés un ejemplo? En Top Gear intentaron matarla. Literal. La estrellaron, la dejaron ahogarse en el océano, le prendieron fuego, hasta la subieron a un edificio y luego lo demolieron con ella encima. ¿El resultado? Bastó con apretarle unos tornillos. Y volvió a arrancar, como si dijera, ¿eso era todo? En muchos países del mundo, la Hilux es la reina de los caminos imposibles. Desde las selvas de América Latina hasta las dunas africanas, es la aliada favorita de agricultores, militares, comerciantes y exploradores. Donde no hay mecánicos, ni repuestos, ni señal, ahí aparece una Hilux y hace su trabajo como si nada. Se ha vuelto tan confiable que, si se pudiera votar por un carro para presidente, probablemente ganaría. Y sin embargo, hay un país donde no se puede vender legalmente. Un país que, irónicamente, tiene más camionetas por habitante que cualquier otro. La pregunta es inevitable. ¿Qué tiene esta camioneta que la vuelve indeseable para ellos? O peor, ¿qué tienen ellos que no pueden con una Hilux? Todo comienza con dos organismos: la NHTSA, encargada de regular la seguridad vial, y la EPA, responsable de controlar las emisiones contaminantes. Para que un vehículo pueda venderse ahí, debe cumplir con una larga lista de requisitos: bolsas de aire obligatorias, estructuras reforzadas para impacto lateral, control electrónico de estabilidad, luces y reflectores específicos y pruebas de vuelco exigentes. La Hilux, aunque es durísima, no fue diseñada con esas regulaciones en mente. De hecho, algunos reportes la señalan como propensa al vuelco en ciertas curvas, lo cual es un problema grave para la NHTSA. Y como en su versión global no cumple con varias de estas normas, adaptarla costaría millones. Y si eso ya suena complicado, hay un obstáculo aún más absurdo: un pollo. En 1964, tras una disputa comercial por el pollo, se creó el Chicken Tax, un impuesto del 25% a todas las camionetas ligeras importadas. Aunque originalmente fue una medida temporal, se volvió permanente y sigue vigente hasta hoy. Este tipo de medidas no son cosa del pasado. Incluso hoy en día hay gobiernos, como Estados Unidos, que están aplicando nuevos aranceles a vehículos eléctricos, autos de lujo y tecnología extranjera, como parte de una política proteccionista similar a lo que ocurrió con ese impuesto del pollo. La diferencia es que el Chicken Tax nunca se fue y todavía castiga a marcas como Toyota si intentan importar una Hilux sin fabricarla localmente. Pero hay otro mito que alimenta la polémica. Muchos aseguran que la Hilux no se vende en Estados Unidos porque es la camioneta favorita de los terroristas. Y sí, suena exagerado, pero es verdad que ha sido usada en múltiples conflictos armados, especialmente en Medio Oriente y partes de África. Hay fotos, videos y hasta titulares que la muestran en pleno combate, muchas veces con una ametralladora montada en la parte trasera. ¿Es esta la razón oficial por la que no se vende en Estados Unidos? No. Pero la asociación visual es tan fuerte que el mito se ha vuelto parte del relato. Y claro, no ayuda que sea tan resistente que hasta en la guerra prefieren una Hilux antes que un vehículo militar viejo. Entonces Toyota tuvo que pensar: ¿vale la pena rediseñar la Hilux, pagar el 25% de impuestos, lidiar con la mala fama que arrastra en ciertos círculos
¿Y además competir con camionetas nacionales? La respuesta fue no. Y ahí es cuando entra su jugada maestra. Crear una camioneta diseñada exclusivamente para ese mercado, con toda la regulación en mente, fabricada en Texas y en México, para esquivar tanto las normas como el impuesto, y de paso, alejarse de cualquier asociación incómoda. Así nació la Toyota Tacoma. Una pickup que, a simple vista, parece una prima de la Hilux, pero con pasaporte local. Cuando Toyota se dio cuenta de que vender la Hilux legalmente en ese mercado era casi imposible, no tiró la toalla. En vez de pelear contra el sistema, decidió bailar con él, pero con su propia música. Así nació la Toyota Tacoma, una camioneta diseñada especialmente para ese país. ¿La clave? Fabricarla en casa, en plantas de Texas y México. Con eso, Toyota esquivó el chicken tax como si fuera una multa de tránsito. Cumplió con las estrictas normas de seguridad y emisiones, y encima se ahorró dinero en logística. Una jugada maestra, digna de aplauso, o al menos de un comercial con fondo épico. Pero, ¿es la Tacoma lo mismo que una Hilux con otro nombre? A diferencia de la Hilux, la Tacoma está pensada para otro estilo de vida. Es más grande, más cómoda, más tecnológica y menos salvaje. La Tacoma quiere que te sientas a gusto. Te da pantallas, sensores, asistentes y tanta tecnología que por momentos olvidas que es una pickup y no una tablet con ruedas. La Hilux, en cambio, ni GPS necesita. Le das una montaña y la sube. Le das un río y lo cruza. Le das una bomba y bueno, tal vez se sacude, pero sigue andando. Una te lleva a la playa con aire acondicionado dual y playlists de Spotify. La otra va donde ni hay camino, ni señal, ni tiempo para quejarse. Ambas son buenas, pero distintas. Y aunque Toyota no lo diga con micrófono en mano, sabe que más de uno cambiaría su Tacoma por una Hilux sin pensarlo. Aunque eso signifique perder el masaje lumbar del asiento. Pero entonces, después de todo lo que hemos hablado, es lógico que alguien pregunte, ¿y si me quiero comprar una Hilux en Estados Unidos? ¿Se puede? La respuesta es sí. Pero no esperes que sea tan fácil como ir al concesionario y decir, lléname el tanque. Opción 1. Importar una Hilux clásica, 25 años o más. La ley permite importar vehículos con al menos 25 años de antigüedad sin necesidad de cumplir con las normativas actuales de seguridad y emisiones. Eso significa que podrías traer una Hilux del 98 o del 99 sin mayores complicaciones. Eso sí, prepárate para buscar repuestos como si fueran piezas de colección. Opción 2. Traer una Hilux más nueva. Aquí es donde empieza el dolor de cabeza. Si querés una Hilux moderna, primero tendrías que modificarla para que cumpla con las regulaciones de seguridad y emisiones. Airbags específicos, luces, pruebas de impacto, control de estabilidad. Un verdadero Tetris mecánico. Y por si fuera poco, tendrías que pagar el famoso chicken tax del 25%, un impuesto que castiga la importación de camionetas ligeras. En resumen, sí, podés tenerla, pero entre la adaptación y el impuesto, te va a salir más cara que un auto de lujo, y sin el masaje en los asientos. Opción 3. Uso temporal de una Hilux extranjera. Si tenés una Hilux registrada en otro país, como México, podrías circular con ella en Estados Unidos de forma temporal, siempre y cuando tenga placas extranjeras. Eso sí, no la podés registrar, ni vender, ni quedarte con ella de forma indefinida. Y si te pasás del tiempo o te pescan en un control, bueno, te van a recordar que esto no es un videojuego. Conclusión. Tener una Hilux en Estados Unidos no es imposible, pero vas a necesitar tiempo, dinero y ganas de complicarte un poco la vida. Si igual te animás, mereces respeto. Y si no, bueno, ahí está la Tacoma. No es lo mismo, pero al menos viene con garantía, aire acondicionado, y no te piden permiso para usarla. Y ya para finalizar este video, queda claro que la Toyota Hilux no está prohibida en Estados Unidos por ser peligrosa. No la vetaron por aparecer en conflictos ni porque fuera indestructible. El problema no es que sea insegura, sino que no fue diseñada para cumplir con ciertas normas técnicas muy específicas del mercado estadounidense. A eso se le suma la regulación ambiental, los impuestos arancelarios y, sobre todo, una estrategia comercial pensada con calculadora en mano. Sí, puede que tenga una mala fama por aparecer en zonas de guerra,
pero eso nunca fue un argumento legal. Lo que sí pesó fue el dinero, la logística y la conveniencia empresarial. Toyota no se rindió, simplemente entendió el juego y decidió jugar con sus propias reglas. Así nació la Tacoma, una versión adaptada al gusto y a las reglas del mercado estadounidense. Ahora decime vos, ¿crees que la Hilux debería venderse en Estados Unidos? ¿O está bien que se quede fuera del mapa? Comenta, dale like, compartí el video y suscríbete para más historias que no se cuentan en cualquier lado. Nos vemos en la próxima, acá en Cultura y Motores.